grabar. Ahí. Día de hoy, 20 de abril del 2021, ¿cierto? Día martes. Vamos nuevamente a tratar de ver qué era esto del parlamentarismo chileno. Acuérdense que hubo una guerra civil en Chile el año 91 que saca a Balmaceda del poder y instaura un sistema que sin cambiar la Constitución pasa de un presidencialismo más extremo de la República Liberal a un control del Parlamento, del Congreso, de diputados y senadores sobre el Poder Ejecutivo, sobre el poder del presidente. Vamos a ver de nuevo algunas características de cómo funcionó, pero vamos a ver ya para avanzar en lo que tiene que ver con segundo medio, avanzar en su crisis. Y ahí viene la crisis del sistema oligárquico. Recuerden que nos gobernaba la oligarquía, nos gobernaban los mismos tipos que tenían todo el poder económico y social en Chile. A partir de los años 20 y de los años 30 del siglo XX, hace 100 años atrás, 90 años atrás, surge con mucha fuerza en la política la clase media. Dejamos ya de tener solamente la oligarquía. Y vamos a ver qué cambio significó en la política chilena y obviamente en la sociedad chilena. Comencemos entonces viendo qué es esto del parlamentarismo. Es una teoría política, una práctica política, un sistema político que lo que pretende... ¡Uy! ¿Qué pasó, Martina? Ahí se le desmutió. Pretende el sistema este del parlamentarismo crear una supremacía sobre el Ejecutivo, un control. Esto nace en Inglaterra, chiquillos, hace 500 años atrás, hace mucho tiempo, nace el parlamentarismo. El parlamentarismo nace para controlar el poder del rey en Inglaterra. La aristocracia inglesa le dice al rey, momentito, para el show, usted no puede tener todo el poder. Por lo tanto, ponen un parlamento donde los representantes de las regiones del país, en este caso Inglaterra, pudieran contrarrestar el poder del rey y el rey tuviera que, por ejemplo, nombrar a sus ministros del parlamento, sacarlos de ahí. Así surge el sistema parlamentarista. Muy distinto al chileno, y lo vamos a comparar en ciertos puntos, el chileno funcionó de otra manera. Ya, pero este es el origen, siglo XVII, en donde hay una mini revolución que se establece en 1640, hay una dictadura ahí de un tipo que se llama Cromwell, pero duró poquito, pero ya es la primera vez que hablamos de esto, del parlamentarismo, que es lo contrario, acuérdense ustedes, al presidencialismo, es decir, es lo contrario a que un presidente de la República concentre la mayoría del poder en un país, como vivimos hoy en día. Hoy día somos una república democrática presidencialista, pero en este tiempo, durante 1891 y 1925, se intentó replicar este sistema en Chile, y no les fue muy bien, a pesar de que hay gente que le gusta, no les fue muy bien. Ahí está, sistema parlamentario chileno, parte con Jorge Montt Álvarez y termina con Arturo Alessandri Palma. Ustedes ven ahí cómo está vestido Jorge Montt. ¿Por qué? Porque era militar, él era de la Armada, él era el comandante en jefe de la Armada cuando derrotan a Balmaceda en la Guerra Civil. A él entonces le cae ser el presidente de la República en el periodo parlamentario, el primero. Sobre él recae entonces el triunfo de la Guerra Civil del 91, y en este triunfo significa entonces que Jorge Montt, como primer presidente, sabe que se va a ver coaptado por el poder del Parlamento. Veamos entonces. Yo se los mencioné esto, pero ahora los invito a leer. Esto yo se les mencioné. Balmaceda se supone que deja su poder el 18 de septiembre de 1891. Él, el 20 de agosto, 27 de agosto, por ahí, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero él se retira, ¿cierto?, de la moneda, deja a Manuel Baquedano
como presidente, cuando se pierden las batallas de Concón y Placilla en la guerra civil, y él se esconde para que no lo fueran a matar, digamos, no lo fueran a encarcelar, qué sé yo, él se esconde en la embajada de Argentina. Y él, mientras estas 2 semanas que está escondido, antes de suicidarse, porque él se suicida el 19 de septiembre de 1891, antes de pegarse el balazo que lo lleva a la muerte, él escribe un documento, yo les dije, como de 2, 3 planas, que se llama el Testamento Político. Y miren lo que él dice, porque le va a chuntar medio a medio con lo que pasó. Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en modo y forma en que se ha querido practicar y tal como lo sostiene la revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante de los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. Le achuntó medio a medio. Vamos a ver que eso fue lo que pasó. No pudo haber un control ni un orden político durante los 35 años que dura el parlamentarismo. Después yo les voy a mandar, para que estén tranquilos respecto al objetivo, acuérdense que yo después les subo el Power ahí desde mañana cuando veamos lo de Classroom, que nos juntemos a ver lo de Classroom, ahí yo les voy a subir el Power hasta donde lleguemos, ¿ya? Y la tarea. El triunfo y sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea. Es decir, él dijo, por un tiempo vamos a tener un periodo tranquilo. Pero antes de muchos años, renacerán las viejas divisiones, las amarguras y los quebrantos morales para el jefe de Estado, para el presidente de la República, ¿ya? Eso lo vislumbra don José Manuel Balmaceda, momentos o días o horas quizás antes de suicidarse, él lo vislumbra y lo ve, y ve cómo van a venir estos años, y le achunta mucho. Hay algunos que dicen que fueron años excelentes para Chile. Acuérdense que estamos con la riqueza del salitre, acuérdense que tenemos que ir uniendo temas. No estamos solamente hablando ahora en el estricto de política, pero también estamos con la cuestión social encima, con todo lo que hablamos, ¿cierto?, al final de las clases pasadas. Esto, chiquillos, es parte de la cultura general, no es necesario que se lo aprendan, pero son los presidentes del periodo. Como ustedes ven, se mantienen los 5 años. La Constitución no cambia. Cada presidente dura 5 años sin derecho a reelección inmediata. Por lo tanto, no pueden ser candidatos a la presidencia nuevamente una vez que dejan el cargo. Y fíjense, cuando hablamos de oligarquía, hablamos de los dueños de la tierra, de los dueños de las salitreras, de los dueños de los ferrocarriles que eran privados, de los dueños de los yacimientos de cobre, de las haciendas en el campo, ¿cierto? Fíjense en los apellidos nomás. Montt, Errázuriz, Echaurren, Riesco, y se nos empiezan a repetir. Federico Errázuriz Echaurren, hijo del presidente Federico Errázuriz, que gobernó entre el año 71 y 76, 1800, ¿cierto? Hijo de presidente. Y Germán Riesco Errázuriz era el cuñado de Federico Errázuriz Echaurren, el yerno de Federico Errázuriz, que gobernó en 1871 a 1876, su yerno. O sea, imagínense en la esposa de Federico Errázuriz Zañartu. Fue esposa, mamá y suegra de presidente. ¿Cómo está? Eso es la oligarquía, un círculo cerrado, con mucho poder político y económico, y social. Al final, miren, Jorge Montt, después Pedro Montt, dentro de las mismas familias. Barros Luco, Ramón Barros Luco, político liberal de toda la mitad del siglo XIX. Ah, no, yo hablar del Barros Luco, ¿qué es el Barros Luco? Porque de ahí viene su nombre. Ah, no sé. Cuando uno va a un lugar de El comida churrasco. rápida, el churrasco con queso, churrasco. ese es el Barros Luco. Un manjar. Antes de ir a La Moneda, siempre pasaba a desayunar a la cafetería Torres, que está todavía ahí en la Alameda. Él pasaba ahí y siempre se pedía un churrasco con queso. Hasta que se empezó a conocer como el Barros Luco. Pero ya, esa es anécdota aparte, detalle. Juan Luis Sanfuentes, y el último
Arturo Alessandri Palma. Él es el primero que no pertenece a este círculo de la oligarquía. Él, abogado, ya viene de la parte profesional. Era secretario de un hombre más importante. Y partió siendo diputado, después senador, se le conoció como el León de Tarapacá. Iba a ser una de las figuras principales del siglo XX chileno. Fue presidente 2 veces, de 1920 a 1925 y después de 1932 a 1938. Él, durante su mandato, se van a aprobar todas esas leyes que yo les decía que no tenían los obreros. Las leyes laborales van a ser bajo su mandato. La nueva constitución, después de 94 años, 92 años, Chile va a cambiar la constitución. Eso lo va a hacer Arturo Alessandri Palma. Por lo tanto, es una de las figuras principales del siglo XX chileno, y con él se termina el parlamentarismo. Se termina esto de los gobiernos oligárquicos. Y ahí es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ya, avancemos aquí. ¿Dónde estamos? Espérenme. Es que estoy avanzando, parece, en vez de... Ya, ahí estábamos. Ya, chiquillos. Como les digo, no es necesario que se aprenden... sí, salga, sí, vuelva a entrar. Si estoy dejando entrar a los que se han salido. No se preocupe, Felipe. Todos estos presidentes que yo les mostré, como les decía, nunca les voy a preguntar en una prueba de qué año hasta qué año. Ustedes saben que yo no hago esas preguntas que son tan directas. No me interesan los años, las fechas, más o menos que tengan una noción, pero no en específico. Nadie se las puede aprender todas. Ni tampoco les voy a poner el orden de los presidentes. ¿Sí? Lo importante sí es que ustedes reconozcan la idea principal. Son todos de la oligarquía, son todos pertenecientes al mismo grupo social, incluso hasta familiar. Se casan entre ellos. Pro familia, pro family. ¿Cómo es eso que se casaban? Ay, perdón, a alguien silencié. No, se casaban entre ellos, me refiero entre las familias. Por eso les decía que el Errázuriz Zañartu, que era el papá del Errázuriz Echaurren, su yerno, el que se casó con la hermana de Federico Errázuriz Echaurren, era Germán Riesco, Errázuriz. Otra vez el apellido Errázuriz. O sea, tienen que haber sido medios primos. Entre la señora de Germán Riesco y Germán Riesco tienen que haber sido primos, porque tenían los dos el apellido Errázuriz. Y además él era yerno de un presidente. Y cuñado del otro presidente. O sea, eso es que se casan entre ellos, se casan las mismas familias en la oligarquía. No aceptan grupos que vengan de los sectores medios. Eso es muy importante, eso ocurre hasta el día de hoy en Chile, chiquillos, pero vamos a ver cómo evoluciona un poco. Acuérdense, desde 1831 que funciona el Parlamento en Chile. Funciona desde antes, funciona ya desde prácticamente nuestra independencia, o de antes de nuestra independencia, nosotros ya teníamos un congreso. Es uno de los congresos más largos, sin interrupciones en la historia latinoamericana. Funcionó sin interrupción de 1831 a 1891, cuando Balmaceda lo cierra, pero pasa la guerra civil, se vuelve a reabrir y funciona hasta 1924, que de nuevo vamos a tener ahí, vamos a ver más adelante qué pasó, una crisis. Y después del 24 hasta el 73, funcionó ininterrumpidamente. Se cierra durante los años de Pinochet, ¿cierto? Y el 90 renace hasta el día de hoy. O sea, el Parlamento chileno es parte de nuestras instituciones históricas, como lo es el presidente de la República. El Parlamento es el Congreso, acuérdense, diputados y senadores. Acompañaban al presidente de la República en esto de gobernar. Su función es legislativa, discutir, presentar, discutir, aprobar o rechazar leyes. Básicamente esa es la función de un Congreso. Como les decía, el más estable dentro de la historia latinoamericana. Muy pocas veces ha sido cerrado en Chile, y siempre ha sido cerrado en momentos obviamente muy turbulentos de guerra civil, como el año 91, o de dictaduras, como la de Pinochet en los años 70 y 80 del siglo pasado. Los sectores aristocráticos, aristocracia es sinónimo de oligarquía, ya funcionan, no son lo mismo, pero funcionan más o menos igual. Es decir, los sectores acomodados, los sectores que tienen el poder económico, político y social. Esos son los sectores aristocráticos. Quieren ellos, obviamente, dominar.
tienen la educación, tienen la plata, tienen las tierras, tienen los minerales. Ellos lo que quieren es dominar al presidente de la República. Y ahí vamos a tener muchas, durante el siglo XIX, que algunas las vimos, muchas vicisitudes entre ellos, muchas peleas, cuando el presidente no lograba controlar bien al Congreso. Era un sistema muy presidencialista. El presidente hasta el año 61, 1861, esos 30 años, entre 1831 y 1861, prácticamente el presidente designaba a los parlamentarios. El intervencionismo electoral, si bien éramos una democracia, había voto, acuérdense que no era universal porque no votaban las mujeres, no votaban los analfabetos, no votaban los pobres, solamente hombres con propiedad, mayores de 21 o 24 años. Votaban muy poquitos, por lo tanto las elecciones eran fáciles de controlar. Se robaban las urnas, no dejaban votar a los opositores, llegaban turbas que les pagaban con alcohol, con vino, con chicha, rompían toda una sede de votación donde iba a ganar un opositor al presidente. Eran muy manejadas las elecciones. Eso se llamaba, y lo vivimos hasta incluso en este periodo, intervencionismo electoral. Ya el presidente manejaba un poco el Congreso, pero el Congreso tenía unas cartitas bajo la manga. Acuérdense la ley de contribuciones y la ley de presupuestos, lo que dio inicio a la guerra civil, ¿cierto? Tenía que el presidente pedirle al Congreso que le aprobara ciertas leyes. Siempre se las aprobaban, pero cuando no, ¿qué pasó? Guerra civil. Así que cuando se establecen los gobiernos liberales, que fue lo que vimos durante la prueba pasada, ¿cierto? Cuando se establece a partir de 1861 el periodo liberal, el Parlamento empieza a reducir el poder del presidente, de a poco, le quita ciertas atribuciones, empieza a liberalizarse, que es lo que nosotros vimos durante las clases pasadas y que fue parte de la prueba pasada. Pero esa liberalización termina entonces con la guerra civil. Hay un par de prácticas parlamentarias, perdón, hay un par de prácticas parlamentarias, es decir, de atribuciones que tenía el Parlamento, que se van a empezar a imponer con mucha fuerza en el periodo liberal. Uno, las interpelaciones. Eso se restableció hace poco en Chile, por ahí por el 2005, de nuevo existen las interpelaciones que se habían acabado en 1925. ¿Qué quiere decir esto? Diputados y senadores tienen derecho a citar a un ministro e interrogarlo respecto a lo que está haciendo su ministerio, lo que está haciendo él como funcionario del presidente. Esa es la interpelación. No es echarlo, no pueden, no tienen esa facultad, pero sí interpelarlo, es decir, interrogarlo. Cuando algo no le gustaba al Congreso, interpelación, 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 y así se lo iban, interpelando. Cuando no les gustaba un ministerio, interpelaban para aburrirlos, hasta que llegaban a lo más extremo, que era el voto de censura. Perdón, el voto de censura. Ahí es cuando votaba todos los diputados y decían que no les gustaba ese ministro, no les gustaba lo que estaba haciendo. Eso significaba que el presidente, por presión política, tenía que cambiar al ministro. Y en la época parlamentaria no solamente cambiaba a ese ministro, los cambiaba a todos. Así que el presidente estaba muy amarrado de manos durante el periodo parlamentario. No podía dirigir las políticas públicas como las puede dirigir ahora un presidente, o como las podía dirigir antes. No podía, porque si al Parlamento no le gustaba, le llamaban a los ministros a interrogarlo y más encima se los podían censurar. Él no estaba obligado a echarlo, pero era tanta la presión política que tenía que hacerlo. Porque acuérdense, estos presidentes que vimos venían de este mismo círculo del Parlamento, estaban de acuerdo con este juego. Fue Alessandri Palma, el último, el que le pone el, no, pues ya, paremos el show. No me pueden estar llamando los ministros toda la semana, no me pueden estar cambiando mi gabinete, todo mi grupo de ministros a cada rato, o si no yo no puedo gobernar. Y ahí vamos a ver lo que pasó cuando Alessandri dice eso de paremos un poco el show. Acuérdense de esto, lo vimos ya, es solamente el punteo.
Guerra civil del 91 es vista tradicionalmente, ¿cierto?, como una guerra, una pugna, una pelea, un conflicto entre el presidente y el Congreso, que fue lo que llevó a esto, ¿cierto?, a esta guerra civil que termina con el suicidio del presidente Balmaceda y la implementación de este sistema parlamentario. Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya vimos mucho de las consideraciones económicas, ¿cierto? Esto lo voy a avanzar un poquito, chiquillos, porque quiero que no... Acá. Esto es importante. Estamos en pleno periodo parlamentario, 1891-1925. ¿Qué ocurre en el mundo en esta época? Ya lo hemos conversado el año pasado, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Dentro de este conflicto internacional, nosotros pasamos de estar dependiendo siempre de Inglaterra en lo económico para pasar a depender de Estados Unidos. Acuérdense que en el periodo, cuando no éramos un país independiente, eran los españoles, ¿cierto? Los españoles eran quienes nos gobernaban. Nos independizamos, elegimos a nuestras autoridades, somos un país soberano, no tenemos que darle explicaciones a nadie, entramos en guerra con otros países, siempre con la mirada sobre nosotros de los ingleses. Los ingleses eran quienes más nos compraban, quienes más nos vendían, eran nuestros principales socios económicos, pero socios no igualitarios, porque nosotros somos un país pequeño. Inglaterra en esa época era una potencia mundial, un imperio mundial durante el siglo XIX. Al comienzo del periodo parlamentario nos fuimos poco a poco mudando hacia Estados Unidos, y Estados Unidos se va a empezar a transformar en nuestro principal socio. Socio, insisto, de manera desigual. Estados Unidos, que empieza a ser la gran potencia mundial, sobre todo después de la guerra destruyó Europa, la destrozó. Y la guerra termina cuando Estados Unidos interviene a favor de Inglaterra, Francia y Rusia. Y ahí derrotan a los alemanes y al imperio austrohúngaro. Por eso Estados Unidos sale como primero el salvador del mundo, el salvador de la democracia liberal, el salvador en contra de los imperios, pero además le empieza a prestar dinero a todo el mundo, sobre todo a los europeos, para que reconstruyan Europa. Por lo tanto, los europeos se van a ver ligados también a Estados Unidos, que va a pasar a ser la principal potencia mundial, lo que mantiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si bien China ha tomado mucha fuerza, no hay contrapeso con Estados Unidos. No hay. El poderío económico que tiene, el poderío militar que tiene, el poderío cultural. El 99% de películas y series que nosotros vemos, ¿de dónde viene? De Estados Unidos. Netflix, HBO, Disney, Fox, todo viene de Estados Unidos, ¿cierto? No hay solamente un predominio económico, también cultural. Así que Estados Unidos se transforma entonces en esta época en nuestro principal socio comercial. Dejamos de depender de esta relación con Inglaterra, incluso con Alemania o con Francia, sobre todo con Europa. Europa entra en crisis total después durante y después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Entra en una crisis total, por lo tanto es Estados Unidos nuestro principal socio, y es el que nos va a influenciar en todos los aspectos. Vamos a empezar a comprarle productos a Estados Unidos. Estados Unidos se va a convertir en la primera potencia mundial. Por lo tanto, y esto lo tenemos que entender bien por lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es la crisis del año 1929. Es una crisis económica mundial que surge en Estados Unidos y que a Chile le afecta, pero olvídense. Ahí nacen, por ejemplo, las ollas comunes, en la crisis del 29 en Chile. Casi el 50% de la población sin trabajo. Por esa gran crisis que nosotros ya veníamos por el cierre de las salitreras, pero que vamos a ver estalla en Estados Unidos y nos deja, pero en el piso, por varios años. Nos costó mucho levantarnos de esa crisis.
Entonces, acuérdense, con el parlamentarismo pasamos de la dependencia económica de Inglaterra, de Alemania, de Francia en menor medida, pero de Europa, de Inglaterra a Estados Unidos. Ya, eso es lo principal. Dentro de lo social, lo trabajamos, las clases altas, la oligarquía, acuérdense que copiaba mucho a los franceses. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que, por ejemplo, la estación Mapocho sale del mismo taller de Eiffel, que fue el que construyó la torre Eiffel en Francia? Él participó en el diseño de la estación Mapocho y de la estación Central en Chile. Es decir, nosotros tratábamos de copiar. Por eso se llama afrancesamiento de la clase oligárquica. La oligarquía iba a Francia en esos viajes eternos tipo Titanic, ¿cierto? Viajes larguísimos, pero iban allá, se gastaban el dinero, el lujo, algunos se quedaban allá, otros volvían. Era lo que la sociedad chilena quería hacer, la sociedad oligárquica chilena quería hacer, ser como los franceses, bien vestidos, educados para hablar, en fiestas eternas, ¿cierto? Pero ¿y qué pasaba con el resto de Chile? Bueno, lo vimos, ¿cierto? También en clase. La cuestión social, este conjunto de problemas que tenían las clases obreras, campesinas, y que la oligarquía no estaba viendo bien. Así como cuando el estallido social se habló de ahora, ¿cierto? Se habló de no lo vieron venir. Bueno, la oligarquía tampoco estaba viendo venir esta masa de trabajadores, de campesinos, que vivían en condiciones miserables, que la caracterizamos, ¿cierto?, en clases anteriores. Algunos sectores de la élite, los más intelectuales, es decir, dentro de la oligarquía, los más intelectuales, los que eran más pensadores, que estudiaban el fenómeno de la cuestión social y que también estaban en otros mundos, empezaron a preocuparse. Uno de los principales fue Enrique Macíver, pero ustedes vieron, no está dentro de la lista de presidentes. Pero Enrique Macíver escribía mucho en esa época respecto a la cuestión social, preocupación que también venía de la Iglesia Católica, ya de los mismos papas. Pero esto era socialmente nuestro sistema social dentro del parlamentarismo. Ahora veamos cosas bien simples, sencillas, las voy a pasar bien rapidito. ¿Qué diferencia hay entre el parlamentarismo puro, el que conocemos en Inglaterra, con cómo se implementó acá en Chile el parlamentarismo chileno? Hagamos una comparación en varios puntos. En Inglaterra, el rol del jefe de Estado, el que dirige las relaciones internacionales del país, el que representa al país frente a la comunidad internacional, es el rey, o la reina ya hace muchos años en Inglaterra. Es el rey, ¿cierto? Nadie lo elige. Pero quien gobierna realmente el país es el primer ministro. Es decir, primero, en Inglaterra hay una dualidad. Un jefe de Estado, representante de las tradiciones y representante de Inglaterra ante la comunidad internacional, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro y que sale del parlamento. Sale dentro de los comunes, se llama, de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, pero es lo que nosotros conocemos como diputados. Acá, el rol, la tarea de jefe de gobierno y jefe de Estado, la realiza uno solo, el presidente de la República, y no sale del Parlamento, lo elegimos nosotros. Se vota por él, ¿cierto? Así que ahí hay una diferencia, una dualidad en Inglaterra, primer ministro y que jefe de gobierno, y rey que jefe de Estado. Acá no, es uno solo, el presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, y elegido por votación popular. Inglaterra, al igual que Chile, tiene un Congreso bicameral. Esto quiere decir que son dos cámaras. Allá está la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Pero solamente la Cámara de los Comunes es elegida a través del voto. La Cámara de los Lores son representantes de la antigua aristocracia Inglaterra. No son elegidos. Es la Cámara de los Comunes, entonces, quien está a cargo más de el gobierno, más de administrar el país, que los lores. Los lores están como una especie de jueces que miran... Los lores son esos que usan no sé si han visto en series o películas británicas, los que usan esa peluca blanca, ¿cierto? Esos son los lores.
En Chile también tenemos dos cámaras, diputados y senadores, pero ambas son elegidas de manera popular. Y ambas tienen responsabilidad política. Ambas, dentro de todo, ayudan a legislar y a gobernar, no como en Inglaterra. Y hay otra diferencia. Allá y acá, los gabinetes, es decir, los ministerios, dependían de la confianza del Congreso. En el caso de Inglaterra, solamente de la Cámara de los Comunes. De ahí salían los ministros. En Chile, tanto de los diputados y senadores. Por eso yo les hablaba del voto de censura. Cuando el Congreso chileno los llamaba a interpelarlo y después le hacía un voto de censura, el presidente tenía que cambiar a sus ministros. En Inglaterra funciona algo similar. Pero cuando la Cámara de los Comunes en Inglaterra dice que va a censurar a un ministro, tienen que renunciar todos, incluido el primer ministro. Ahí el primer ministro, el jefe de gobierno de Inglaterra, pierde la confianza del Congreso, por lo tanto él también se tiene que ir. Acá no, acá el presidente seguía, pues si duraba 5 años. Esa es una diferencia importantísima. Acá el presidente tenía que seguir cambiando sus ministros, hasta que le dieran el gusto al Congreso. Allá no, pues se iban todos y se llamaba elección y nuevamente se elegían todos los diputados, todos los comunes de nuevo y volvía a salir un primer ministro nuevo. Era muy distinto, ¿cierto? Ya, para que vayamos terminando, porque ya estamos, ¿cierto?, llegando a la hora, si no me equivoco, chiquillos, perdonen, pero es que estoy sin mi celular en mano. Sí, nos quedan un par de minutos. Ya, en el caso también, pues, de Inglaterra, como yo les decía, tanto el primer ministro, el gobernante, como su gabinete, sus ministros, pertenecen a la Cámara de los Comunes, son parlamentarios. En Chile no, en Chile existía la incompatibilidad parlamentaria, por lo tanto, el presidente no podía nombrar a un ministro entre los diputados. No podía sacar a un diputado y nombrarlo ministro. No se podía. Eso es muy raro en el parlamentarismo. Por eso es un parlamentarismo a la chilena. Por eso tanto desorden político. Porque a él le censuraban a sus ministros y tenía que buscar más y tenía que buscar en otras partes y al final no encontraba. O encontraba jóvenes profesionales, pero que no eran de la oligarquía, que no eran del círculo del parlamento, que no eran de estas familias de apellidos pomposos que vimos. Así que básicamente no tenía mucho de dónde sacar. En un país chico, en un país con todo este problema de la cuestión social, donde la educación todavía era muy precaria. Por lo tanto, nombraba desconocido y el Parlamento, no, a ese quién lo conoce, no, fuera, voto de censura. Otra vez a cambiarlo. O, ¿qué gobierno puede avanzar así? Ese fue el problema, para cerrar la clase, chiquillos, del parlamentarismo chileno. Se habla de que el país entró durante 35 años en pausa. Como que hasta Balmaceda teníamos un gobierno eficiente, fuerte, gastando en obras públicas, creando colegios, creando universidades, vamos hacia adelante, el progreso, y de repente como que el parlamentarismo, pum, nos puso en pausa, hasta el año 1925. ¿Por qué? Porque el Parlamento tenía tanto control sobre el gobierno, que el gobierno no podía avanzar, y si bien era elegido por votación popular, no podía realizar sus políticas públicas o sus mejoras, porque si el presidente de repente se preocupaba de la cuestión social y decía, ya, vamos a hacer una ley para que el contrato de trabajo exista, venían de la oligarquía, los mismos del Parlamento, y le decían, no, nosotros no queremos votar eso, así que llamamos al ministro tanto y lo censuramos. Y el presidente no podía avanzar porque tenía que cambiar a todos sus ministros. Eso nos pasó entre el año 1891 y 1925. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar acá, pero con un encargo. Y escúchenlo bien para que lo anoten. Tienen que leer de la página 25 a la 31 del texto de historia. La gran mayoría ya lo tiene en papel, y todos lo tienen porque yo se lo subí a un Drive, ¿cierto? Todos lo tienen de manera digital.
Así que es cosa que descarguen el libro de historia, vamos a trabajar de la mano. Todas las clases van a estar emparejadas al libro de historia. De la 25 a la 31. Y no solamente lo van a leer, van a hacer las actividades que están en cada una de esas páginas. Son como 3, no todas las páginas traen actividades, pero hay actividades ahí entre la 25 y la 31, las van a contestar en su cuadernito, y ya a partir de mañana, cuando nos juntemos, vamos a dejar habilitado el Classroom de Historia del segundo medio A, para que ahí me la empiecen a mandar durante el resto de la semana. Eso que va a generar